Muy buenos días a todos, hoy estamos en un nuevo directo de Montes sin Plástico y este además va a ser nuestro 10º programa, así que felicitaciones a nosotros mismos. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, además ahora con toda la polémica que ha habido durante estos meses sobre el tema de impuestos de incluso youtubers que se han ido a Andorra, streamers que se han ido a Andorra para pagar menos impuestos, y en este caso van a ser impuestos ambientales. La verdad es que los impuestos ambientales durante este año han tenido un bastante movimiento. Luego hablaremos un poco del plan futuro que tiene el gobierno actual para establecer impuestos y qué tipo de tarifas se van a aplicar en algunas cosas. Así que, bueno, chicos, lo primero, buenos días. ¿Y qué opináis de esto? Impuestos a favor o en contra, ¿no? Bueno, yo voy a decirlo ya y no lo quitamos de en medio. Suscribíos a nuestro canal de Twitch y a nuestro canal de YouTube para que algún día podamos decidir si nos mudamos o no a Andorra, pagar menos impuestos, ¿vale? Bueno, en Twitch todavía no se pueden suscribir, pero esperemos que próximamente. Bueno, pero invitar a gente para que nos vea y así poco a poco, quieras que no, Que sí, vamos que haciendo todos nos así. queremos ir a Andorra, no nos vamos a mentir. O por lo menos está en la suposición. El tema está en... bueno, no sé si queréis comentar un poco por encima, pero empezamos hablando un poco de qué son los impuestos ambientales como tal, o definirlo y cuál es el concepto de quien contamina paga, si queréis. Sí, Luis, si quieres primero hablar tú de ello. Sí, a ver, en principio la definición dice que son aquellos impuestos cuya base imponible sea una unidad física o similar de algún material que tiene un impacto negativo comprobado y específico sobre el medio ambiente. Lo estoy leyendo, no es que me lo sepa. Entonces, aquí es el concepto principal, que estos impuestos se aplican cuando se está realizando un impacto negativo al medio ambiente y se aplican para reducir ese impacto. Estos impuestos no tienen el objetivo de recaudar dinero. Lo que pasa es que hay muchas instituciones que lo maquillan un poco y te dicen que los impuestos son para recaudar dinero, para cosas, y en principio no. O sea, el objetivo principal de esto es eso, mitigar este impacto. Y en España tenemos 4 tipos de impuestos. Si quieres poner la foto, Elena, eh, Voy. que dice agencia tributaria. Vale. Serían estos. De impuestos Ujú. ambientales. Estos serían Sí, prácticamente los principales impuestos ambientales, aunque seguramente aquí alguno seguramente falte. Muy buenas, Carlos, por cierto, por pasarte por nuestro directo. ¡Vamos, Carlito, grande! Ese es nuestro mayor fan, que lo sepáis, ¿eh? Nuestro mayor fan, el buen Carlos. Bueno, tenemos el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, impuesto sobre la producción y el almacenamiento de combustible nuclear y residuos radioactivos. Yo hay una cosa aquí que no sé, pero yo pienso que sí. No sé si lo sabéis, pero España paga a Francia 70.000 euros diarios para el almacenamiento de esos residuos nucleares, ¿vale? Entonces yo sinceramente pienso que está aquí ese impuesto. Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero y impuesto sobre el valor de extracción de gas, petróleo y condensados. A mí la verdad es que me asombra mucho que... Uy, va, que me estoy rayando, que claro, se me está costando... Se me estaba acoplando el directo del móvil. A mí es como que, sinceramente, aquí como que me faltan impuestos, no sé vosotros. que son los impuestos sobre la energía, sobre el transporte, sobre la contaminación y sobre los recursos. Entonces, pues, por ejemplo, no sé, sobre la contaminación sí que se aplica a ciertas industrias, por ejemplo, las emisiones que generan. Ahí sí que yo creo que entra el concepto de quién contamina paga. Ahí sí que creo que tienen que pagar un impuesto. Y eso era simplemente ese comentario. Pero yo creo que en quien contamina paga sí que tienes un impuesto, por ejemplo, si te pasas de las emisiones permitidas. Bueno, no impuesto, es un agravante, yo creo. Es que Porque, en principio o sea, yo creo que lo sí que de tienes contamina un paga. impuesto, dependiendo de los materiales y tal, pero creo que si haces una contaminación por encima de los niveles permitidos, sería como una especie de agravante por ley, sería como una especie de multa. Yo no lo vería tanto como un impuesto. Porque encima sería un agravante en el que tú tienes que arreglar lo que has contaminado, pero no lo consideraría impuesto como tal. Es decir, no es un impuesto directo, no es un impuesto directo, pero se considera impuesto muchas veces. Yo, Porque no, pero es un impuesto regulador, quiero decir, es algo, eso sí que es completamente disuasorio y eso es el impuesto que a nivel disuasorio funciona. Es decir, a nivel de contaminar o a nivel de otro tipo de cosas, pues ya lo podemos poner un poco más en duda.
Pues tú, por ejemplo, un impuesto a la gasolina, si tienes que coger el coche igual, lo pagas y te da lo mismo. Lo único que consigues es recaudar. Bueno, Que no te te da lo viene bien. mismo. Si lo pagas no te da Claro, a lo ver, mismo. no te da lo mismo porque tu renta sigue siendo la misma, pero lo tienes que pagar igual. Entonces no es disuasorio, entonces no cumple su función. Cumple la Claro, función del pavo que quería ganar más dinero pues para gastarse en el aeropuerto o en trenes o en hospitales o en avionetas. Carlos, tú lo que no entiendas, pregúntanos, que dice que no me estoy enterando de nada, pero aporto view. Tú, Carlos, como si Sí. quieres mencionarnos cualquier cosa. Igualmente a mí hay una cosa que me parece mal, y lo voy a decir aquí, y alto y claro. He estado estos días, como desde que ha subido la luz, como no entiendo muy bien por qué de repente sube el precio tanto de golpe, he estado mirando. Y he visto que en España estábamos teniendo un 30% de cogeneración y una burrada de gas natural. Y yo aquí, esta es mi duda, ¿vale? Eso contamina que te cagas. Que te cagas. Un coche eléctrico está usando esa energía, esa electricidad. ¿No deberían en verdad los coches eléctricos pagar un impuesto respecto a si se está utilizando gas natural o cogeneración? Es que, Yo no lo veo igual. Es O que sea, yo es uno... que no sé tengo si aquí os que acordáis, pero había gráficas que dependiendo de la producción de energía del país, un coche eléctrico llegaba a ser más contaminante en gases de efecto invernadero que un coche de gasolina o diésel. Incluso, por ejemplo, en carbón era extremadamente muchísimo más contaminante un coche eléctrico que un coche de gasolina y diésel. Entonces, si en España, en los momentos en los que nuestra producción de energías renovables está bajo mínimos, ahí se tendría que aplicar un impuesto, al igual que las gasolinas y el diésel, porque siguen siendo igual de contaminantes o incluso más que un coche de gasolina o diésel. Yo es que no lo veo igual. O sea, tú como consumidor no vas a estar buscando el sitio en donde solo vendan un tipo de energía verde, ¿sabes? O sea, yo es que aquí sí quiero matizar una cosa. Y es que tú en el mix eléctrico, tú a la hora de pagar la factura de la luz, el problema que hay es que si a ti te entra un kilovatio hora de, yo qué sé, nuclear, eólica, hidráulica y solar, de puta madre. El problema está en que cuando ya te entra algo de gas o algo de carbón, empiezas a pagar todo a precio de gas o de carbón. El problema es que Mm, vosotros, si veis estos días la red eléctrica, os va a sorprender el porcentaje de cogeneración que hay en España y de gas natural. Os va a Sí, sorprender eso, claro. muchísimo. O sea, es casi, es bastante bestia. Y a mí que estén aplicando impuestos a la gente porque tenga su coche de gasolina y diésel cuando está teniendo eso, me parece una aberración. Porque coches eléctricos están gastando igual o más. Por cierto, nos dice Carlos que ha seguido utilizando la luz más que nunca, que incluso ha puesto una incubadora. O sea, Carlos, la factura de luz te va a dar el guantazo de la vida. Espero que la incubadora funcione por la noche principalmente. Y que es cierto que con los AdBlue se reducen los gases. Y la verdad es que los AdBlue creo que se están utilizando principalmente en camiones y reducen bastante sus emisiones y su contaminación. Vale. ¿Queréis que hablemos un poquito del tema de... 24/7 en incubadora, uff, el muerte. tema de los... un pequeño ¿Queréis que hablemos un poquito de paréntesis. cómo funciona el tema de los impuestos de tráfico y cómo se hace y tal? Fortiz, Un espera un pequeño momento. paréntesis. Fortiz, muchas Un gracias pequeño por seguirnos. paréntesis, ya que Perdona, estamos hablando de... Ay, perdón. No, que decía Estáis que hablando los Fortiz tres a la nos ha vez. seguido y que tal. Es que como yo estoy pendiente del chat y de todo, vosotros tal vez no veis estas Ah. cosas, entonces tengo que estar. Que también dice que en los AdBlue que los coches también, que también hay. Yo no sabía que o sea, sabía que sí que es un combustible, pero pensaba que principalmente se utilizaba en camiones. Hablando de lo de la luz, tristemente, bueno, o medio alegría, que como todo el mundo se ha quejado de la subida esta de la luz, tal, pues han aprobado de que nos rebajen el IVA del 21 al 10%. Sí, pero es como te digo, te suben un 47 y Por te eso bajan digo, un 10%. Ya. Una Es que media sigue siendo... alegría. Y además es una medida No temporal. es que te bajan el 10%, Es que te bajan temporal. el porcentaje del IVA. Hasta diciembre. Ya, bueno, pues. sí. Pues De Y todos además modos, no sé si a vosotros os ha esa llegado ya la bajada, factura. esa bajada no afecta a pequeñas empresas ni tal, porque las empresas se desgravan el impuesto, entonces esa bajada no les afecta.
a muchísima Yo aquí gente a lo con mejor sus me caen negocios. piedras, pero a mí me ha bajado la factura de la luz este mes. Quiero decir que Porque habrás sí he pagado utilizado menos de luz. menos. Yo la verdad es que, No, a ver, realmente creo que utilicé igual, porque no he mirado mucho. A lo mejor sí es cierto que el horno este mes, por ejemplo, no lo he puesto. Así que a lo mejor... O creo que no lo he puesto, porque como ocurre de noche, pues no me da tiempo a hacer cosas. a mí, por ejemplo, Pero para lo de bueno, las comidas me mata. Porque es que los tramos de luz más caros son antes de hacer la comida. Entonces a mí la comida es de... Yo no utilizo ni aire acondicionado, no utilizo ventiladores ni nada. A mí lo que de verdad me... Porque eh, la lavadora y el lavaplatos lo ponemos en plan a las 5 de la mañana, que está como... ¿Cómo se dice? Que lo puedes Sí, hasta las 8. tú poner. Y claro, y las comidas, que nosotros encima somos de... Pues ollas... Bueno, la olla express menos mal, ¿eh? Porque eso también te quita un montón de coste de luz. Pero tema horno, que te hace las comidas así más sanas, pues es que eso para nosotros ha sido un hachazo. así Sí, que ya encima, sabéis, pues, chavales, las costillas siempre al horno que salen más sanitas. Sí, pero es más caro. Consejos en plástico. Ahora es más caro, mejor fríe las cosas. No, claro. No, Claro, es que, o puedes pues, hacerlo en la tarifa baja. O Sí, sea, en el horario sí, de pero- 12 a a las 8 12 de de la la... noche. Te comer la comida ya mira. fría, tío. Larga vida al butano y al propano también. Yo en Murcia tenemos propano. Pero es que también ha subido. Arriba las Hola. costillas. Que este año también han subido los impuestos a las bombonas. Pero si ese es un combustible fósil, tú, a ver. Sí, pero A da ver, que te lo está diciendo el pobre Carlitos que tampoco. El Bueno, calor que quita pero de- hay en algunos sitios que te sale te sale mejor el propano y el butano, ¿eh? Que utilizar eléctrica. Tenemos que pensar en todo. función de coste, sí. A ver. Y de es que contaminación en un mero dependiendo. tema de... Porque la comida a mí, por Perdona, ejemplo, perdona. se me hace más rápido utilizando gas, porque se me calienta todo más rápido que utilizando vitrocerámica. En vitrocerámica te tardas muchísimo más. También en Murcia, no sé por qué, yo creo que es por el tema de la presión atmosférica y tal, el agua me hierve antes. Y es una fantasía, de verdad lo digo. Los Una cosa que paparajotes debo salen... comentar. Zonas costeras, así creo, ¿no? Oye, Sí, una no sé. cosa que debo comentar es que los impuestos a las 8 está en hora punta, o sea que no cocinéis en el horno sobre las 8 porque ahí es No, cuando no, cuesta no. más. No, es de 12 a 8. O sea, no, es de... La hora De barata 6, o sea, lo estoy viendo ahora mismo. es de 12 de la La mañana, verdad. o sea, 12 de la noche No, a 8 de la 12 mañana. noche. Las horas Claro. caras son justamente las 2 horas de horario de comidas. De 12 a 2 para hacer la comida y de 8 a 10. Claro. No, de 8 a 10, no. De 6 a 10, la hora punta. No, no, Mira, de 8 a Carlos 10 dice de que, la por mañana. ejemplo, con gas la comida sabe mejor. A mí también me sabe mejor la comida con Mm. gas. No sé por qué, pero Mejor está con muchísimo leña más es otra rica. cosa completamente distinta. Lo que pasa es que ya ponte a cocinar tú con leña, ¿sabes? Ah, bueno, a la barbacoa también con carbón. Claro, eso está Ya, divino coño, de la pero- muerte, vamos, eso es una fantasía. Bueno, chicos, que no cocinéis, Me pongo moriros de hambre, no, no pongáis el aire acondicionado, excepto de 12 de la mañana, de la noche hasta las 8 de la mañana. Por lo No, menos, pero podemos aprovechar y llegar al punto fuerte del debate, que creo que es hasta qué punto, porque vale, nosotros, sobre todo Carritos, que es un máquina y está súper concienciado ecológicamente y es, vamos, no es que no consuma envases de plástico, es que directamente Carlitos ve es en Greta el Mercadona Thunberg. y hace, ¡guau! Como un fantasma, ¿sabes? o sea, es em, Greta Thunberg escondido, en cuerpo de hombre. Lo que es Carlitos es que es un grande, tío. Bueno, el tema es que ya podemos empezar a hablar, si queréis, de cómo es realmente el paso para la sociedad de decir, porque nosotros sí tenemos una conciencia ecológica, pero ¿cuánto ese incremento de precio o cuánto puede asumir realmente la sociedad o cuánto puede asumir el consumidor ese aumento de precio como consecuencia de entender cómo funciona realmente el impacto que tú estás haciendo? Y Yo- hasta qué parte se puede grabar. Yo que quiero saber es por qué ha subido de repente un 30-40% la luz. Porque yo la verdad es que estuve viendo el desgrave de nuestra factura de luz y prácticamente un 60% de la factura es un precio regulado, que eso no tiene nada que ver con la producción de la energía. Y a mí, ya os digo, a mí me ha molestado mucho ver un impuesto a las energías renovables. Es como, no, o sea, no.
¿Por qué tenemos que estar pagando un impuesto de energías renovables? Claro, Es ahí que no en lo España deberían tú llamar. Es que eso no directamente debería tienes ser un de energía como impuesto. general. Y es que ya ni Quiero decir, tú, impuesto ambiental, porque eso no tiene un impuesto, o sea, eso no tiene un impacto en el medio ambiente. Ya, vamos, lo que faltaba, que ya las energías renovables, o sea, verdad que sí que tienen cierto impacto, pero vamos, comparado con energías fósiles o algo Y así. además era O un sea, que 11% o algo así, ¿eh? No era poco. O sea, era una cantidad que digo, pero bueno, porque hay en muchos países, si no lo sabéis, hay muchos países en Europa que te dan dos opciones, tu factura de luz por energías renovables o tu factura de luz por otro tipo de energía. Yo en Bélgica, como allí tenemos 300 centrales nucleares, yo porque soy muy pro nuclear y porque vale mucho menos, Bélgica tiene elegíamos, sí, tienen bastantes centrales, elegíamos en la electricidad por energía nuclear prácticamente, y el de coste de las renovables es que era muy, muy alto. Pero tú como consumidor tenías la elección de elegir una de esas dos. Aquí en España estás obligado a elegir la que te impone, la de energía renovable. sí. Yo le he Es perdido que el audio también ayer, es ¿no? chungo porque. Yo Perdón. la he escuchado bien. No, que Liz no había escuchado bien, pero yo sí que la he Lo escuchado. último. Ah, sí, yo lo he escuchado bien. De hecho, a quien no te ha escuchado bien es a ti. Por, Pero por bueno, cierto, mientras que sigamos dice Carlitos que a mí me da que los coches eléctricos que tienen la recarga gratis en un futuro va a haber que pagar. Hombre, por supuesto. Hombre, por Sí. Es más supuesto. para promover. Ahora, A Creo. ver, ahora mismo es para promover, pero la verdad es que yo veo en Twitch a un tío que hace real life, ¿no? Se graba 24/7 haciendo cosas. Y se quedó tirado prácticamente en una gasolinera en un pueblo perdido de la Sierra de Madrid. Le tardó 2 horas en recargar el coche, un 30%, y cuando llegó a su casa llegó con 0% de batería. Y su casa está en Madrid Centro. O sea, de un pueblo en Madrid, que tengas que estar recargando 2 horas el coche para que tengas una mierda de batería que casi te quedes tirado en la 6, pues sinceramente es que a mí me motivó que te cagas. Porque un Tesla vale, pero ¿cuánto vale un Tesla? 80.000 euros, 60.000 euros. Un coche normal No, eléctrico es que no te aguanta ni 40 minutos de viaje. pero es que realmente lo que se intenta y lo que hay que tener en cuenta es que todas estas medidas al final son un poco porque para disminuir los niveles de ciertos contaminantes, por ejemplo los óxidos de nitrógeno y tal, realmente de lo que se trata es de reducir el tráfico, porque cuanto más estás generando, más cuando más emisiones tú estás generando es, primero, cuanto más velocidad tienes, segundo, cuanto más paras y arrancas el coche. ¿Cuándo paras y arrancas más el coche? Cuando hay una vía muy congestionada, cuando hay atasco. Entonces, por eso se intenta mucho se intenta mucho restringir cada vez más el tema de la movilidad con coche propio para que haya menos coches y que así la circulación sea más fácil. Sí, pero tú no puedes El problema estar es ese. El factor obligando. limitante es don dinero poderoso caballero. Es que, pero tú no puedes estar vendiendo el coche eléctrico como si fuera aquí Dios Santo Todopoderoso, que todo el mundo puede comprárselo, cuando el coche en una mierda en 30 minutos se te ha gastado ya 2 horas de recarga. Es que eso es No, pero inviable que para cualquier literalmente persona. es que, por ejemplo, mira, teniendo en cuenta que hay gente que está tirando con coches de que a lo mejor tienen 30 años, pero que valen 800 pavos porque no se pueden comprar otra cosa, y yo he visto a alguno que le han comprado un coche hasta por 400, 500 euros, que no sé ni si puede pasar ya la ITV. Yo mi coche de veintitantos años lo vendimos por 600 euros. Y el hombre lo seguía utilizando para su huerto. Claro, es decir, para tipos de estos de viajes cortos es que es como tú muchas veces, y ten en cuenta que, a ver, Carlitos y yo al final vivimos en pueblos que tampoco es que sea la rehostia, pero que dentro de su renta per cápita a lo mejor no son galapagar, pero tienen su cosita, ¿sabes? Tienen dinerico. Hay mucha gente que no se puede permitir comprarse un coche eléctrico. En Madrid igual. Ya no te digo si te vas a Cuenca, ¿sabes? Pero es Eso que ya también no hay que es, tenerlo en ya no cuenta. es comprarte el coche eléctrico. Es que tienes que estar planeando paradas de más de 2 horas para llegar a un punto. Y Coño, y que luego encima tampoco es que sea el no contaminación. Lo bueno que tiene el coche exactamente. eléctrico es que a nosotros la contaminación no nos la comemos. Que la contaminación al final es o eso generar la energía en fábrica, que se la come el que tenga la fábrica al lado, o se la come, o los impactos se los come nuestro amigo Juan Lee en una fábrica de Tesla en Wuhan, que no eso, ¿sabes? A mí, O de donde sea. sinceramente, el impuesto de la gasolina y el diésel
actualmente, con la poca infraestructura que hay en España actual de tema de coches eléctricos y tal, me parece que es putear a la gente. Porque yo puedo entender un impuesto a la gasolina y el diésel cuando tienes coches muchísimo más eficientes, con unos precios que se lo puedan permitir la gente y que puedas hacer un viaje largo con esos coches. Pero que tú te estén obligando a pagar más por la gasolina y el diésel, cuando la mayoría de los coches eléctricos no aguantan un viaje entero. Tienes que tener unas recargas de... Estuvimos otro día viendo un coche de 13 horas en tu casa, una recarga para que tu coche pueda correr 300 kilómetros. Es que ahora mismo no es... O sea, lo que estás haciendo es putear a la gente. Porque si de verdad tuvieras una estructura bien montada, donde los coches aguantaran viajes de 300 kilómetros con unas recargas de 1 hora, te diría, casi todos los coches a un precio muy competitivo y que la gente se lo pueda permitir, te diría, lo entiendo, porque quien tenga un coche de gasolina ahora diésel no tiene sentido. Pero es que lo que no tiene sentido ahora es tener un coche eléctrico. Porque ya te digo, o sea, yo lo veo, lo vi el otro día y dije, es que este tío se ha quedado tirado 2 veces a la misma mañana. Y con un coche híbrido tienes esa carga para ir por ciudad y tal, pero tienes el motor de gasolina que te va como un toro y que no te quedas tirado. Entonces, a mí, por ejemplo, ahora mismo me parece putear a la gente. Y más a tema autónomos y tal, porque son los que más gastan de gasolina. No sé vosotros qué pensáis. Yo digo que lo estamos enfocando un poco en eso de que han puesto estos impuestos a los coches y tal, coches diésel de gasolina, pero también, o sea, se ha hecho esto por eso, porque tiene cierto impacto en el medio ambiente y también una alternativa es usar el transporte público. Es verdad que depende de dónde vivas y a dónde quieras ir, porque, por ejemplo, una persona que vive, pues, por ejemplo, Guille, que vive en Chinchón, o sea, vive un poco lejos de Madrid Centro y le puede venir mejor ir en coche. Entonces, claro, o sea, yo creo que este tipo de impuestos se ha aplicado para utilizar también el transporte público. Pero es verdad que es lo que dices, Elena, de que se debe un poco regular antes de aplicar estos... Claro, una estructura más sólida y más decente, porque en Madrid yo la verdad es que transporte público no tienes problemas. Pero te vas fuera de Madrid y la estructura de transporte pública es muy, muy mala. O sea, sinceramente. Y la gente ahí prácticamente, obligatoriamente se tiene que mover con el coche. Y todo el tema, por ejemplo, si tú tienes un negocio, en plan, si tú eres autónomo, tienes que ir con tu coche propio, porque ya me dirás las herramientas y tal como las metes en transporte público. Yo, por ejemplo, la carabina para ir a tirar creo que no la puedo meter en un tren o en un autobús, ¿sabes? Hay cosas que incluso por legislación tú no puedes ir en el transporte público, porque lleves un arma, porque vayas a entrenar con no sé qué. Entonces es una movida todo. Entonces, no sé. Yo creo que el coche eléctrico es el futuro. O en verdad yo creo que ahora el coche híbrido es lo mejor. O sea, yo creo que ahora si alguien se plantea comprarse un coche, lo mejor es un coche híbrido, porque ahora están casi todos a muy buen precio. Y puedes tirar con la carga y tienes la gasolina para que te dé ese boost cuando vas por carreteras y tienes largas distancias. Incluso nosotros con mi novio que estaba con el coche híbrido estábamos a 0 de gasolina y llegamos gracias a la carga. O sea, vamos a ser sinceros. Nos quedamos a 0 de todo, pero llegamos. Entonces, bueno, vamos a seguir. La verdad es que la idea de los impuestos es no contaminar. Pero hay en cosas que si no tienes otra opción, al final es un impuesto para tocar las narices. Se ha mencionado antes, los impuestos están más enfocados a minorizar un consumo. O sea, tampoco es que digamos que es del todo malo lo que están haciendo, ¿sabes? Como igual que dijo Luis, igual a lo mejor habría que calibrarlo un poco más todavía, pero yo creo que está bien, ¿sabes? Porque, a ver, evidentemente contaminan y los eléctricos en el futuro, pero de cara a los que los que están lejos, yo sí que no promovería el uso de este tipo de coches, pero los que están aquí en Madrid, que son los que nos contaminan más de los que vivimos aquí, o sea, Madrid, aconsejaría más los eléctricos, la verdad. Sí, pero que no usen tanto el coche. Sí, pero es que el problema que la gente cuando sale de Madrid es que el coche se le queda tirado, ¿sabes? Por eso digo, para los que... Es que, a ver, vamos a ver. Hay personas Bueno, yo es que en lo Madrid yo no usan utilizaría coche. de kilómetros. Es que es eso. O sea, en ¿sabes? Madrid la gente que utiliza coche
Es como, ¿qué haces con tu vida? Tienes todo al lado. Pero la gente usa coche. Ya, la verdad es que... Sí, y también, o sea, Entonces ahí recalidad llega el de... impuesto. Sí, pero el impuesto... Dices, solo el impuesto en las capitales, en las ciudades grandes, Barcelona y Madrid. Porque para los que están fuera les estás puteando, en verdad. Porque no tienen otra opción de coche y encima, ¡pa! Impuesto. ¿Sabes? Pero es que también tienes que tener en cuenta de que Barcelona no sé cómo está el tema. Pues, la verdad es que, siendo sinceros, a mí el Barça como que me da un poquito igual y el Madrid me preocupa más. Pero el tema que tiene Madrid es que al final Madrid es una ciudad de 3 millones de habitantes en la que hay todos los días 6. Quiero decir, aunque se lo pongas solo a los de Madrid, sabes que gran parte de la gente que está conduciendo el coche en Madrid no vive en Madrid. Claro. Entonces, yo por eso en algún programa lo hemos dicho de lo de los parkings disuasorios que para mí son el futuro. Y hacer rebajas de los abonos. Es que si tú lo piensas, los que vivimos fuera de Madrid, sin el abono joven, yo de Majadahonda, que tampoco estamos lejos, son 70 euros al mes el abono. Es que por 70 euros te coges tu coche, que lo tienes a la puerta de tu casa, con tu señor culo calentito sin esperar en una parada de autobús y llegas a donde quieres con tu coche. ¿Sabes? Es que por 20 euros, vamos, yo como si te espero una hora en la parada del autobús, pero por 70 euros, es que hay mucha gente que no le merece. Porque encima, Claro, si tú no haces vida en Madrid... Eso es mentira. No, Eso yo es a mi mentira. padre... Espera, un momento. ¿Sabes también por qué? Porque aparte del coche, tienes que otros gastos, ¿sabes? Mira, El no... seguro, la ITV, impuestos de Sí, pero tú, por circulación, ejemplo, vives fuera de Madrid. cosas. Pero es Yo, como por que- ejemplo, tengo una casa en Murcia. A mí ya tener un coche para ir a Murcia me merece más la pena que irme en transporte público a Murcia porque me sale muchísimo más caro. Puedo irme cuando quiera en coche. Claro, pero estás comparando un trayecto No, con pero espera, cuando espera. quieras. Yo a mi padre cuando trabajaba en Moncloa le salía más caro el abono que irse en coche porque tenía un aparcamiento allí y teníamos nuestra plaza de garaje aquí que no pagamos nada y vas allí y aparcas y te sale el viaje tirado y además si vas con una persona vas por carril Busbao y tienes menos cola. Y encima tienes un coche para cuando yo, por ejemplo, voy al campo de tiro, que no puedo ir en transporte público, tengo que ir en coche. Cuando me voy a Murcia, lo que sea, porque somos de allí, tienes el coche también para ir. O sea, el coche no lo utilizas solo para ir a trabajar, lo utilizas para muchísimas más cosas. Por ejemplo, nosotros, cuando vienen mis tíos de Estados Claro, Unidos, pero tienen... nosotros no nos centramos en cosas muy específicas, que si tienes que ir a tal Pero lado, es que hay que no. hacerlo. O sea, tú Decimos tienes... a trayectos que tienes que hacer diariamente. Claro, pero tú tienes que pensar que si una persona va a utilizar un coche, no lo utiliza exclusivamente solo para ir a trabajar. Tienes que asumir todos los movimientos que va a tener. Entonces, a una persona fuera de la periferia, es que el abono de transporte le cuesta muchísimo. Y viviendo en la periferia necesitas prácticamente tener un coche. Entonces, No. yo ya te puedo decir yo que en la periferia, en la mayoría, Espera, necesitas déjame un coche. Déjame explicarme. Yo antes vivía en Guadalajara. Mi abono costaba 110 o algo así. Cada trayecto en coche me costaba 10 euros. Cada trayecto. Tú imagínate, aparte del combustible, todos los otros impuestos que tenía que pagar y todas las otras cosas del coche mismo que tienes que pagar, el mantenimiento, ¿sabes? O sea que lo que está puesto como abono está bien pagado. Sí, pero tú solo estás contando los viajes a trabajar. Por Pero eso te tu estoy uso diciendo. general del coche te sale más rentable tener el coche que utilizar abono. Porque nosotros, por ejemplo, que Más somos general es ir a trabajar, ¿no? somos Quiero 4, decir, el coche lo puedes con 4 personas. Y ahora encima tienes aplicaciones con las que puedes ir a trabajar con las 4 personas. Ahí se te reduce muchísimo el coste de viaje para ir a trabajar. Y el uso de tu coche personal, que no es solo para ir a trabajar, lo tienes que tener sí o sí. Y más con una familia. Tal vez individualmente es más fácil moverte en transporte público, pero en el momento en que tienes familia se vuelve mucho más complejo porque en una casa ya tienes 4 abonos que se te va, ¿eh? Porque si a Madrid bajan los 4, que es lo que son, o 3 personas que, por ejemplo, en mi casa, 2 bajamos a Madrid. Bueno, ahora mi padre porque no está, ahora está en Getafe, entonces ya no coincidimos. Pero cuando antes iba a Madrid, ahí sí que, por ejemplo, le habría salido rentable que fuéramos los 3, porque casi todos íbamos a la misma hora.
los 3 en coche te sale mucho más barato que pagar 70 euros. Bueno, antes el abono joven era 60 euros. 60 Claro, en euros, este 60 caso euros y renta 80 si euros todas, prácticamente. si todas las personas os movéis a la misma hora, vais a las zonas medias cercanas, ¿sabes? En ese caso, pues sí. De todas formas, Claro. aquí no estamos para discutir si vamos a Bueno, apoyar pero a la gente que se compre coche o no. es por que la gente Bueno, entienda es una visión porque a favor o en general contra. también. Que es que A muchas favor veces... del transporte público, en mi caso. No, yo estoy a favor de transporte público. Yo no tengo ni carnet. O sea, con eso te digo todo. Pero que hay que empezar a entender cómo funciona también las familias. Porque yo tengo familias con problemas de movilidad, porque tiene enfermedades raras. Mi pareja también tiene una hermana con problemas de movilidad y no lo puedes meter en transporte público. Y mi madre, por ejemplo, sufre taquicardias, no puede ir en transporte público porque se le da una taquicardia y se queda, ¿sabes? Entonces hay que pensar Incluso el coche. muchísimo más que decir voy a trabajar en más barato en transporte público, porque hay que ver muchas variables. Simplemente no hace falta llevarlo a casos extremos de no me puedo mover por transporte público porque directamente a tu pueblo no llega. Que, por ejemplo, Carlitos y yo eso lo entendemos bastante. Es que simplemente tú tienes que tener en cuenta de, gente, si no me sale de los cojones usar el transporte público, no uso el transporte público. Y Sí, ya bueno, está, también. sí. A lo mejor hay gente que te lo pueden defender, a mí me lo han llegado a defender incluso como que es un tema de no, porque tú como clase obrera estás perdiendo nivel adquisitivo. Es un poco el rollo este de no, co-living y vivir de alquiler es mejor que tener una hipoteca a 50 años. No, ¿sabes? Simplemente hay gente que yo, por ejemplo, puedo preferir tener un coche antes que simplemente porque yo lo percibo como un nivel de renta y un nivel adquisitivo. Y unos determinados, tener cosas en propiedad. Y despegarse del materialismo es algo muy difícil. Es algo que mucha gente no está dispuesta a hacerlo. Yo no estoy dispuesto a despegarme del materialismo desde un punto de vista ético, moral o de clase. Quiero decir, a mí simplemente no me va a salir de los cojones la puta vida. Perdón por las palabras, Twitch. A mí no me va a salir de los cataplines. No me va a dar la gana para hacer ciertas cosas. Simplemente porque haya gente que diga que es lo más... Y eso yo también lo entiendo. Y va a haber gente que a lo mejor va a pasar del tema de coche eléctrico. Obviamente sabes que ya va a ser la gente que va, o del tema de transporte público, y obviamente sabes que va a ser la gente que va a estar menos concienciada mentalmente o que simplemente va... No tiene por qué que sea gente que esté concienciada medioambientalmente. Es que a veces que, por ejemplo, en verano los transportes públicos bajan. Una persona que trabaje en verano y que tenga un horario raro no puede ir en transporte público al trabajo, ¿sabes? Entonces, luego tienes horario nocturno, adiós muy buenas. Olvídate del transporte público porque pasa uno cada hora. Entonces, como tengas que hacer encima de intercambio... Entonces, hay que ver las cosas como son. Pero bueno, vamos a seguir. Que quería decir, cuando has dicho lo del transporte público en cuanto a la accesibilidad para personas con, pues no sé, discapacidad o lo que has dicho tú de, por ejemplo, tu madre que tiene taquicardia, sí que están mejorándolo poco a poco porque, por ejemplo, he visto en algunas estaciones de cercanías, imagino que también, no sé si en otros sitios tipo Barcelona o en Bilbao, que creo que hay transporte público, puede que lo estén haciendo también, pero te encuentras que poco a poco están instalando ascensores para gente con silla de ruedas. También doble pasamanos para personas ciegas. Creo que también las máquinas estas de para parada cardiorrespiratoria también creo que las están poniendo en estaciones. Entonces poco a poco se está generando esa accesibilidad. Pero es verdad que necesita... Sí, por ejemplo los autobuses sí que tienen de que, por ejemplo, si vas en silla de ruedas, que te sube y tal. Pero, por ejemplo, bueno, luego tienen muchísimos más problemas. Porque yo más de una vez he tenido que subir a algún chaval o a alguna madre. O por ejemplo, si ya va alguien con carrito de bebés no puedes subirte. Por ejemplo, los interurbanos solo puede ir o una silla o un carrito de bebé. Entonces, como haya un carrito, ya olvídate de poderte subirte a ese autobús. Entonces, hay mucha complejidad. O sea, que todo el mundo está a favor de que se utilice menos el coche, sí, pero hay que pensar en todos los casos. No es tan fácil en mucha gente. Bueno, vamos a hablar de las gráficas que nos has mandado, Luis. Yo tampoco... Sí, si quieres abre la segunda gráfica, creo que es, bueno, la tercera. Bueno, esta estaba bastante bien del tema de los impuestos medioambientales. Esto hay que tener en cuenta que este por aquí de abajo
es del 17%, aunque aquí tenemos el porcentaje sobre el total de ingresos fiscales. Por ejemplo, en 2017 era el 5,4%. Y ahora, no, en 2002 era el 6,1% y ahora es 5,4%. Ha bajado. No, pero claro, eso es en 2017. Bueno, ahora no sé Bueno, ahora es en... cómo habrá aumentado. Pero bueno, para que se viera un poco el impuesto sobre la energía del 82,9%, el transporte era del 12,7% y sobre contaminación de recursos era mínimo, que ni siquiera te aparece un porcentaje, pero un poco para compararlo entre países. Y creo que me decías la tercera, ¿no? Impuestos ambientales en millones de euros, para que veáis que prácticamente es ascendente. Sí, ha ido aumentando. Es verdad que, a ver qué valor había en 2002, porque se ve cierto decrecimiento, creo que se dice. O sea, de 2008 a 2012 ve que como que decrece. Entonces puede que en 2002 se recaudarán más impuestos. Yo creo que esto es debido a la crisis económica. Que no sé si sabéis, pero en la crisis económica muchísima gente dejó de conducir. Porque no sé, o sea, el número de coches disminuyó de manera importante, y aunque no te creas, yo creo que para mí esto es por la crisis económica, este bajón, porque más o menos es bastante estable si piensas la gráfica durante los siguientes años. Una pregunta, que veo la gráfica, pero esto va solo para industrias, ¿no? No, esto es en general, yo creo. No, claro, sí, es en general. Industrias y hogares. Son millones de euros, ¿eh? Bueno, las industrias pagan millones, ¿eh? Sí, bueno, sí, son 22 millones de euros, o sea, es un señor dinero. No, 22.000 millones. Sí, 22.000 millones, o sea, es un señor dinero, vamos a ser sinceros. Y luego, por ejemplo, esta está curiosa, del 2019, un poco, aquí es donde yo creo que te gustaría más, Liz. En naranja son sectores productivos, que sería más industria, yo creo, yo lo asimilo así, y el naranja oscuro sería hogares. O sea, fijaros a mí la verdad es que me sorprende el impuesto sobre la energía, me sorprende mucho que paguemos más en tema de hogares. O sea, que seguramente nuestro consumo en hogares es superior al de producción industrial. Aunque también hay que decir que en España no tenemos una producción industrial seria. Entonces yo, por ejemplo, el sector servicio, no sé si se incluiría en verdad en tema como de hogares, porque serían oficinas y tal. No sé si se considera un sector productivo, aunque sí que debería. Hombre, tal vez que esta gráfica, para decir, es un poco para materializar lo que hemos estado hablando en todo el programa, para ver un poco lo que pagan los hogares en cuanto pues a transporte. Hemos estado hablando de coches o de energía, lo que hemos dicho de que al fin y al cabo nosotros pagamos un impuesto por utilizar energías renovables. Pues aquí se materializa y al final vemos que los hogares, ya no hablamos de los sectores que has dicho tú, Elena, ahora yo lo hablamos, pero vemos que pagamos un 52%. Esto es en 2019, o sea que pagamos un poco más que las industrias. Y en cuanto a transporte ya, pues se pasa. Es impresionante en transporte, ¿eh? Con respecto al 23. Pero también puede ser por el uso. O sea, por ejemplo, en invierno el uso de las calefacciones, o en verano el aire acondicionado, también eso sube un montón, ¿eh? No, pero esto es impuesto, esto no se empra en el precio. Esto no va en cuestión de precio. Claro, pero también va acorde, ¿sabes? Claro, pero... Entre más consumas, más impuestos vas a tener. Claro, pero es impresionante el decir que, joder, sobre energía, en verdad, los que más consumimos somos en hogares, que muchas veces como que vemos que se le echan el cuello a muchas industrias y en verdad somos nosotros los principales consumidores de energía. Lo que me parece curioso es que en la contaminación y lo de los recursos paguemos tan poco, o sea... Sí, la verdad es que sí. Yo creo que aquí sinceramente no pagamos... Como no hay un impuesto sobre las materias, o sea, sobre los productos en sí de contaminación, yo creo que ahí hay muchas cosas que no se están pagando, ¿verdad? Por ejemplo, muchas cosas de todo lo proveniente de China, no pagamos ningún impuesto medioambiental sobre ello y se debería pagar, la verdad. Que debería decir, porque no sé si aquí hogares se incluyen los coches que usamos nosotros. Yo imagino que sí. Yo creo que en transporte viene viene ese impuesto. Vale. Claro, no. Claro, es que en cuanto a contaminación, si hablamos en cuanto a las emisiones que generan los coches que nosotros usamos, ahí sí que, o sea, hemos visto en gases que los coches, cuando el tráfico rodado es una fuente móvil, es decir, que medir esa contaminación es un poco difícil. Entonces yo creo que se hace por litro gastado.
En plan, del combustible la media de combustible que más o menos se consume. Que tal vez una persona que haga viajes en carretera pues cuando te vas de vacaciones, que no encuentras tráfico, tal vez no está bien compensado eso con respecto a una persona que coja el coche para ir por ciudad, ¿sabes? Pero claro, tú en un coche es muy difícil saber qué uso le das exactamente. Imagínate, vas a comprar y dices, pero tú qué uso le vas a dar por ponerte un impuesto u otro, ¿sabes? Es muy difícil de controlar. Pero la verdad es que me asombra mucho el de transporte, porque siempre se habla pues, de todo tema de productivo. No sé, me ha sorprendido bastante. Pero ¿incluirá ahí el transporte por avión también? Yo creo que sí, por ejemplo, claro, el Como dicen problema es que hogares. si tú compras materias de otros países, por ejemplo, en el sector productivo, tal vez no se está aplicando ese impuesto de contaminación porque no existe en los países donde tú estás comprando esas materias. Entonces, a ti no te sale como tal. Pero tal vez aquí en España, si tú haces un vuelo desde una compañía española a otro país, ese impuesto tal vez, bueno, no sé si hay impuesto ahora mismo en los vuelos. A nivel, sé que se quiere implantar, pero no sé si en este momento existía. Claro, o sea, es que no sé si, porque esto es de 2019 y yo creo que ya se está hablando de implantar este impuesto, sobre todo en viajes, por ejemplo, ¿cómo se dice? Intrapeninsulares, o viajes peninsulares, por ejemplo, de Madrid a Barcelona. No sé si ya lo han llegado a aplicar estos impuestos. Para terminar, la última gráfica que ya representa ya los porcentajes de impuestos y ya empezamos si quieres con el de la... Vale, sí, la esto es en gasolina. plan en 2019. Más o menos se puede ver que el total de impuestos de ambientales es del 7,9% respecto a lo que se diría del 100% de los impuestos. O sea que, bueno, un 8% es bastante, ¿eh? Vamos a ser sinceros. De recaudación total de impuestos, un 8% me parece una cantidad importante. Por ejemplo, impuestos sobre los productos excluidos el IVA y los impuestos sobre de las importaciones, el ambiental es 44,4% y el no ambiental 55,6%, o sea que prácticamente un 50%. Otros impuestos sobre la producción, 11% es el ambiental, así que tampoco es mucho. Pensaba que la producción iba a ser superior. Yo creo que igualmente en la producción, como se tienen valores límites de emisión y tal, si tú sobrepasas eso, tienes que pagar una cuantía importante, pero no se considera impuesto. Y luego en otros impuestos corrientes, 41,2% es el porcentaje ambiental, que me parece una cantidad también importante, y 58,8% no ambiental. Y en el resto de impuestos no se considera ambiental. No sé qué os parece. Y algo entre paréntesis también que quería preguntaros, porque yo, por ejemplo, en mi caso, estaba viendo en qué se aplican estos impuestos ambientales, porque en principio están también enfocados a hacer proyectos ambientales, pero no he visto en ningún lado que te pongan, vamos a hacer esto, tal, Bueno, por este pero motivo. eso es igual que en todos los impuestos. Tú exactamente no sabes dónde van tus impuestos al 100%. Mm, Yo es que si pusieran algo más de... Es que para mí falta mucha transparencia en todos los gobiernos que ha habido en España sobre las cuentas reales de dónde van nuestros impuestos. Porque no sé si alguna vez habéis visto en Andalucía arreglando una acera, no era muy grande, tampoco era un terreno muy grande, veías a 50 trabajadores y veías a 2 personas sujetando un cartel, 5 personas mirando mientras uno trabajaba, ¿sabes? Entonces, Pero quiero decir que eso tampoco está. No te tienes que ir a un pueblo de Andalucía, que eso no te van mañana esto y lo ves. te ocurre en todo. Entonces, en los impuestos ambientales ocurre como en todos los demás impuestos. Va a unas arcas públicas donde ninguno de nosotros tenemos control de dónde va ese dinero. Y ahí es donde va mucha gente que es muy liberal, que hay incluso gente, pues los que están diciendo que, bueno, que no es democracia real la nuestra, que bueno, eso ya es ideales políticos, porque tú no tienes decisión nunca de dónde van tus impuestos. Pero eso no tiene nada que ver con el liberalismo. Quiero decir, porque yo he visto Sí, gente porque defendiendo eso. tú puedes ser, o sea, la idea del liberal es que tú sepas exactamente si hay un estado donde tú estás pagando unos impuestos, que sepas 100% que ese dinero se está invirtiendo correctamente. Típica del Spanish, nos dice Carlitos.
Entonces, en los impuestos ambientales te va a pasar como todos los impuestos. Nunca vas a saber de verdad si se están utilizando de manera correcta. Porque te pueden estar diciendo que están haciendo no sé qué historias y luego es un chiringuito Claro, más, que tú ¿sabes? que tú te imaginas que estos impuestos van para pues energías renovables o algo así y al final no se aporta nada y te encuentras que energías como la eólica, pues el 80% puede invertirlo el sector privado y no el público. Exactamente. No, pero bueno, en ese caso de las energías eólicas ha sido porque el sector público no ha querido entrar. Claro, Ha pero que sido el podía. privado el Pero en el que se sector la ha público estado. ahí como entra, quiero decir, ya no quedan empresas públicas. Bueno, Endesa es una energía pública, energía, pero porque pertenece a un ministerio de otro país. Eh, no queda ninguna forma de entrar, salvo modo de financiación y tal, que al final es lo que van a hacer, porque las energéticas tienen una cosa que se llama, son de las empresas más fuertes a nivel estatal, entonces siempre va a estar el Estado ahí detrás. Yo igualmente, Hola, Chonsky. a mí no me gusta todo público, porque las empresas siempre va a haber competencia, puede haber competencia y en algunas cosas que puede haber monopolio Como el y Renfe. puede haber muchísimos chanchullos en lo No, público. Renfe ya no es monopolio. En Renfe ya no hay Claro, Renfe ya no es monopolio. monopolio. Ahora, y fijaros cómo han bajado los ahora, precios en algunas cosas, ¿sabes? Pero es que Entonces, tampoco, porque por ejemplo, Reino Unido también tenía, ya tampoco tenía monopolio de trenes y de hecho lo que se vio es que te salía más barato cogerte un avión si querías quedar con un chaval si tú eres de Manchester y quieres quedar con alguien de Liverpool, muchas veces te sale más barato coger los dos un avión a Málaga que ir en tren de Manchester a Liverpool. aquí, por Entonces, está ejemplo, prácticamente ir a Barcelona te pero salía más porque las barato en tasas, avión. claro, pero es que las tasas también. no están bien reguladas todavía, ¿sabes? Sí, pero tú, por ejemplo, Pero en AVE, que solo estaba Renfe, te costaba muchísimo más caro que ir en avión porque tenías mucha más competencia en avión, ¿sabes? Entonces, pues aquí estamos en lo de siempre. ¿Se tiene que nacionalizar la electricidad y tal? Pues mira, en Barcelona, no sé si sabéis, pero en Barcelona hay una empresa que es pública de electricidad y es mucho más cara que las compañías normales. Entonces hay que decir, cuidado, ¿merece la pena o no? Depende. ¿Está bien pero regulado? porque también es una empresa más pequeña, entonces tiene menos capacidad Sí, pero tú ves maniobrar con muchas cosas objetos, ¿sabes? públicas y ves un gasto de dinero ahí que dices, esto viene una empresa privada y te lo hace por la mitad. Ahí Claro, puedes es hacer que muchos que algo sea chiringuitos. público no quiere decir que sea más barato. Quiere decir que Exactamente, la cobertura que te va a dar no va a estar quizá centrada completamente en obtener dinero. exactamente. Hay que tener mucho Lo cuidado con público, decir esto tendría que ser público, porque a veces lo público puede ser muy contraproducente. Pero bueno, claro, es que también mucha gente no entiende que público no significa gratis. claro. Pero es que eso ya... Nadie la piensa. O sea, a mí, por ejemplo, No, hay mucha gente que lo piensa, hay mucha gente que lo piensa. Hay Sí. mucha gente que si tú vas a... Claro, hay gente que se piensa que si tú vas al centro de salud, pues como... Pues es que es gratis, y no es gratis. pone Tú estás Carlos pagando tus impuestos y que, tú lo... que ahora el AVE está a 9 euros para ir a Barcelona. Si es que yo lo vi, si es que con la nueva Ay, compañía hablo. está... No, No, Hablo es la barata de Renfe. hablo. Hay otra Ah, compañía que es la que está... A ver, también está haciendo una sí, estrategia de la- marketing bestial, porque está haciendo que la gente no coja el AVE para intentar atraer al máximo comprador posible, pero es lo que hacen muchas empresas al principio, irá subiendo el precio. Pero a no estar a 80 euros el billete de AVE, yo creo que hay un trecho bastante grande. Bueno, lo que os quería enseñar, no sé si queréis mencionar algo más. En el tema de gasolina y en el diésel, me ha llamado la atención porque que esto es más o menos un poco cómo se reparte el tema de los impuestos. Tienes entre un 54 y un 49%, dependiendo si es gasolina o gasóleo, de impuestos, donde una cosa es el IEE, que es el impuesto especial de hidrocarburos. Luego, por ejemplo, tienes en el coste de distribución y márgenes, tienes el coste de la EESS, que es el coste de transporte hasta la EESS, coste de las reservas estratégicas, coste adicional de biocarburante y coste de la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética desde julio de 2014, que creo que esto es lo que mencionábamos antes de empezar el programa, que si se contaba el tema del transporte e infraestructuras, entonces yo supongo que será este coste. Y luego el coste al por mayor, que sería la media ponderada de las cotizaciones internacionales CIF MED 70% y CIF NWE, que no sé qué es. O sea, que para que tengáis más o menos una idea clara,
de que prácticamente el 60%, más del 60% está más o menos, el 70% más o menos está regularizado. Así como dato curioso, por si no sabíais un poco cómo funciona el impuesto de las gasolinas. Y también ahora me gustaría hablar, ya que llevamos aquí hablando y nos hemos enrollado como unas marujas en algunas cosas, me incluyo en ello. Quiero hablaros del plan de recuperación que quiere hacer el gobierno actual sobre más adelante, ¿no? Más o menos como que es a partir del 2023-2024 que se estira, cada vez lo estiran más. Vale, lo primero, se quiere establecer un peaje no solo en autobuses y autopistas, sino que en todas las carreteras. Esto es heavy, más o menos para 2023 y 2024. Esto sinceramente me parece que va en contra de incluso otros objetivos que tiene el gobierno, que es el de la despoblación. O sea, para mí, uno de los objetivos principales que tiene y que debería tener España, si ya se paga por las carreteras, sí, se paga, tienes un impuesto, pero este es un peaje extra de las carreteras. El impuesto por las carreteras creo que tú dices el impuesto de circulación, ¿no? Tienes el impuesto de circulación, pues este es un peaje. Pero ese es el impuesto por circular, son cosas distintas. Tú en teoría en España no tienes todavía, es algo que en muchos países de la Unión Europea sí, no sé si en todos. Tú simplemente por el hecho de usar la vía pública, tú tienes que pagar un impuesto de mantenimiento de la vía pública. En España, ¿qué pasaba? Entre comillas, pagaba, pero a ver, el mantenimiento de la vía pública se hacía igual. Y de hecho, uno de los problemas que ha tenido España, una de las circunstancias que ha tenido, es que a nivel de infraestructura estaba muy bien, incluso demasiado bien. Si en España está muy bien, o sea, tú ves Bélgica y ves agujeros por todas partes, literalmente. Claro. ¿Qué pasa? Que eso cuesta dinero y ese dinero, ese mantenimiento se paga en España, pero se paga camuflado con otras cosas. Quiero decir, esto es como siempre, a ti te llega la declaración de la renta, tú pagas, o tú pagas tus impuestos del IVA pues cuando te compras una Coca-Cola o lo que sea, y ese dinero no sabes a dónde va. ¿Qué pasaba antes? Sí, pero las carreteras aquí se pagaban generalmente con ese dinero. Aquí ahora tú lo que estás... te están diciendo es que te vamos a meter el impuesto porque tenemos que recaudar más. No. Y este impuesto, a efectos teóricos, va a ir para esto. No, pero... No. Esto supuestamente es un impuesto medioambiental. No es un impuesto para las carreteras. Es un impuesto medioambiental, bueno, supuestamente. O sea que... Una cosa que tener verde como puede ser azul marino. Cuidado. ¿Sabes? Bueno, vamos a seguir con las medidas. También el plan de recuperación señala también la posibilidad de endurecer el impuesto de matriculación y circulación con el fin de lograr una movilidad más sostenible. O sea que también te van a subir esos impuestos. O sea que ya tenemos 3 impuestos más o menos de tema carreteras. Que sigo diciendo, todo esto va a afectar a la despoblación de los pueblos, porque sin unas estructuras... O sea, la idea es que los pueblos se llenen de gente. Pues esto va a hacer lo contrario, porque vas a hacer que la gente quiera vivir más cerca de las casas. Que bueno, eso cada uno está a favor o en contra, pero sí que es cierto que esto va a afectar. O sea, no vamos a ser hipócritas. También se va a hacer una subida del precio de viaje del avión, por cuestiones ambientales también, en el que se va a hacer un impuesto ambiental a los viajes en avión, en el que podría subir los billetes en 40 euros aproximadamente. Estos impuestos se quieren hacer para viajes nacionales, por lo que 40 euros en un viaje nacional es prácticamente el doble, porque encuentras vuelos por 30 euros o incluso menos en algunos casos. Luego también se quieren hacer... lo que sí parece tener claro el gobierno son otros 3 impuestos verdes que se van a llevar próximamente, que es un impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y la incineración. Yo aquí no sé si van a meter la valorización energética, porque me parecería... El Falcon también, Carlitos, debería meter impuesto también al Falcon, ¿eh? Yo también lo pienso. Y al Super Puma. No me desvíes los temas. Oye, hay que mencionarlo. Tú puedes ir a una cumbre de medio ambiente, decir esto y volverte en tu Falcon mientras los demás lo estamos pagando, ¿sabes? Hay que mencionarlo. Vale. Luego... ya de por sí nos vamos por las ramas, cabrón, no me desvíes. Ha sido Carlitos. Yo no he sido esta vez. Bueno. Carlitos es una gente
Que bueno, que el impuesto de vertederos, que yo creo que aquí todos estamos a favor de un impuesto de vertederos. El de incineración, yo tengo dudas. Porque si es valorización El energética, problema que tengo, lo veo un atraso. Sinceramente. sí. Es que el problema que hay aquí es, vale, hay que llevar menos cosas al vertedero. Es lógico porque el vertedero al final te hace un impacto que vas a tener que pagar sí o sí. Y es un impacto muchísimo más directo que el que puede tener a lo mejor la incineración o la valorización energética, simplemente por un tema de contexto de dónde está cada vertedero y de cómo gestionan los ayuntamientos sus vertederos. Pero, vale, ¿quieres que haya... Esto realmente lo estás haciendo porque quieres que haya menos vertederos, pero no me estás dando ninguna alternativa para que haya menos vertederos. Claro, ese es el Porque problema. no me das- Es decir, si tú quieres... Estamos metiendo fracción orgánica porque sabemos que no vamos a poder reciclar más y porque tampoco hay tanto mercado de los productos reciclados, de envases y tal. Me estás diciendo que quieres poner más impuestos a vertederos, pero que no va a haber una solución para que no vaya. Es Bueno, como te clavas impuestos sí o sí. Pero espera, es que hay otra La solución. solución- Hay otro impuesto la sol- que todavía no hemos Eso. llegado. el Es que es el plástico para un siguiente. solo uso. Esperar. Es que es el siguiente punto. El establecimiento de un impuesto que agrava los envases plásticos no reutilizables. Sí. Quiero recalcar, están metidos los bioplásticos. ¿Vale? Que a Bueno, mí para eso me sí, parece creo que- un retraso también. O sea, un retraso respecto al medio ambiente. No otra cosa. Se pretende Perdón, minorar... Patria, pero empezás. Esto es lo que yo hablaba en clase de materiales. Tuvimos un debate sobre los bioplásticos y los plásticos. Y yo dije esto, digo... Si están cada vez castigando más a los plásticos y se incluye a los bioplásticos, ninguna empresa va a querer apostar por bioplásticos. Y es esto lo que está haciendo. Porque un bioplástico es exageradamente mucho más caro que hacer plástico normal. Y encima, si le estás agravando un impuesto como al plástico normal, las empresas te van a decir, ah, sí, pues tacataca, pues plástico normal. Bueno, que se pretende minorar el número de unidades de estos productos que son puestas en el mercado. Yo, sinceramente, este impuesto haría de alguna manera que no fuera tanto al consumidor directamente, que fuera más directo a las empresas. Porque así a las No. empresas les obligas desde el principio a no poner plástico. Por ejemplo, lo de los plátanos con plástico. O sea, vaya insulto a la inteligencia humana. Pero, Pero o sea, yo no lo veo bien que lo pague solo la industria, o sea, los consumidores también. solo. no, O sea, pero, o sea, es que no los solo. consumidores lo van a pagar. La O sea, el industria consumidor lo va a reducir, pagar. A lo mejor consigue reducir beneficios. Pero que sea algo tan directo Quiero para la conseguir público. industria que la industria diga, oye, pues en vez de poner los plátanos con plástico, vamos a poner una malla de algodón que tal vez está Claro. mejor, ¿sabes? No vamos a Pero quitar el hasta que plátano tú de la tienes una cáscara, alternativa. ¿sabes? Pero si pones una malla va a repercutir en el producto final al consumidor. A ver, al final el consumidor lo va a pagar. Es como la tasa Google. ¿Os acordáis de esa? Que decía el gobierno que nadie lo iba a pagar. ¿Sabes lo que hicieron todo el mundo? Subir el precio conforme a la tasa Google. Que también me dices, pagar una tasa postiza. Bueno, eso ya es opiniones diferentes. Que a mí me parece bien que se deje utilizar el plástico porque se está utilizando en algunas cosas de manera absurda. O sea, Pero yo el del plástico, por ejemplo, sí que lo veo bien, pero porque tienes una alternativa. Es decir, en la mayoría de los casos tú usas envases de plástico porque es lo más barato. Pero puedes utilizar envases de papel perfectamente o envases más fácil de degradar, tal. A mí, yo aquí veo un problema. Reciclaje, reducir y reutilizar. Yo aquí veo un problema. Pero- Que esto va a afectar a la gente que vive en zonas donde donde no se puede beber agua del grifo. ¿De cuál estamos hablando? Que creo que me perdí. El de plásticos. Ah. Yo, por Dice ejemplo, que- en Murcia ese agua es intragable. Y necesitamos Porque comprar os compran botellas. agua- Ah, vale, por la botella de plástico. Vale. Joder. De todas formas, por lo general, en zonas que no se puede beber esa agua suele ser más barata el agua. Mentira, vale Claro, igual. pero. Bueno, No. En Murcia Pero, te vale por igual las ejemplo, botellas. el agua es malísima y es donde es más cara. Es mentira, es más caro porque encima en Murcia que tenemos poca agua tienes que aprovecharla más. Hay que tener cuidado, ¿eh? Las aguas embotelladas Yo- valen igual en Murcia que en Madrid. Y el agua de allí encima es más cara porque como no hay, tienes que aprovechar hasta la última migaja. Pero Lo diría hablamos un de poco para- botellas A ver, o de galones. En Hombre, plan, ¿cómo metes un galón en la venderán de nevera? alguna forma. Es que mucha gente se piensa, o sea, vosotros imaginaros, Murcia, en verano, Murcia capital, 40 y tantos grados. O sea, ¿cómo metes un galón en la nevera?
toma agua al medio ambiente y ya está. Por la puerta del frigorífico. Medio ambiente. No puedes. Y si tu frigorífico no tiene la puerta esta, es que hay que pensar, porque yo lo vivo. Nosotros tenemos tenemos que comprar botellas de 1,5 litros o 2, porque es que no te caben los 6 litros en la nevera. Y vete tú a Es que Murcia. no bebo agua congelada, ni fría. ¿Puedo decir una cosa? Sí, A ver. Dice Carlos, ¿vosotros recicláis el plástico? Hijo de mi vida, mira el título del programa, vamos a ver. Carlos. a ver, pero luego ha dicho, yo es que reuso un par de veces y luego tiro al amarillo. Carlos, 3 Vale, es que meses. con eso está generando microplásticos. 3 meses, Carlos. O sea, y aquí sigue. Y no se va a ir. 3 meses. Intentan ver. no reusar. No, mal consejo. No reuséis. No las hagáis lo que botellas, hago por yo. favor. Esto tóxico. Si Elena se muere Sí, por sí, sus es. propias condiciones, ¿vale? Carlos, tío, esto es cancerígeno, quiero decir. Tú eres un chaval que eres sano, que se cuida, que nunca bebe alcohol, que nunca nada, y estás reutilizando la botella de plástico, que casi está peor. Bueno, el último impuesto. Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero para garantizar un efecto control de dichos gases. Esto está de acuerdo con la regulación armonizada europea. O sea, esto viene de Europa. Yo para concluir lo que diría es un poco que, claro, o sea, los impuestos está bien que se los apliquen a los consumidores para que se reduzca el consumo de plásticos, pero también tiene que ser un poco progresivo, porque lo que usan más, o sea, mayoritariamente los productores es plásticos o cosas similares. Entonces tienes que esperar a que se generen esas alternativas, lo que hemos dicho, de que te ofrezcan la posibilidad de usar papel para, por ejemplo, para comprar fruta, pues que te tengan, que ya lo tienen en algunos sitios, bolsas de papel. Y ahí ya en ese momento seguro que empezaremos a consumir menos plástico, porque volvemos a recargar los impuestos ambientales no es para recaudar dinero, sino para reducir ese impacto ambiental. Entonces yo creo que eso tiene que ser un poco progresivo, que no lo ponga directamente, porque la gente, nosotros hacemos lo que podemos, intentamos consumir menos plástico y tal, pero es que si te encuentras que vas al supermercado y muchas cosas tienen plástico y vas a tener que pagar más. Sí, como que hay pues, cosas que te obliga. Por ejemplo, el arroz. Yo, por ejemplo, que en Carrefour estoy hablando de que había una sección de granel, pues me acerqué hace poco a ver, digo, oye, pues vamos a comprar de granel, joder. El arroz vale 4 euros, lo que te vale una bolsa por 50 céntimos. Es que es una exageración, es una locura. Es que no hay Dios quien pueda pagar eso. Entonces, tiene que, o sea, tiene que haber una armonización de las cosas de sin plástico Claro. y con plástico. Cómprate el quintal este que viene como en una bolsa de tela. Lo he pensado, en tiendas chinas te vienen en bolsas como las típicas de Tiendas carbón chinas. vegetal, Bueno, las de esto de. En las que te vienen asiáticas. arroz basmati. que te vienen... Mm. Yo, por ejemplo, yendo al... ¿Cómo se dice? A la chatarrería esta gigante, ¿cómo se llama? Que está aquí en Madrid. Ferretería. No es una ferretería. O sea, donde tienen mazo Chatarrería. coches. Tienen mazo coches, que es el más grande de Europa. Desguace. El desguace este, que es una Desguace. locura. Pues cuando íbamos para allá para coger unas piezas, vi un supermercado asiático. Y yo, vamos a parar tal. Y te encontrabas unas cosas... Pues qué locura. O sea, a mí me encanta porque me pilla lejos de casa. La Torre, eso. Gracias, Carlitos. Y vendían unos que yo dije, joder, en España somos también tierra de arroz. O sea, en Latinoamérica también hay memes de toda la cantidad de arroz, pero aquí en España yo consumo arroz prácticamente todos los días. Y a mí me encantaría... Pero sí que es otro rollo. pero Sí, yo consumo arroz 24/7, porque me parece un alimento buenísimo. Y yo sería que me compraría la bolsa de 20 kilos, ¿sabes? Que te viene como en bolsas de carbón vegetal, que es como cartón. Más ecológico y más barato, tío. Pero eso en un supermercado normal no lo encuentro. En la asiática lo Es que te encontré, imagino. pero aquí no. Que imagino a Elena ahí, sale del supermercado con el quintal ahí por la Yo, espalda, de verdad, de 40 o sea, kilogramos. yo hago el arroz, hago un día un montón de arroz en la olla express, porque me tarda nada, 5 minutitos, es que es una fantasía, y lo congelo. Luego se me quema el tupper, se me derrite el tupper en el microondas, pero porque a las 5 de la mañana no hay que hacer nada. Porque a esas horas uno está emparadísimo. Pero sí que es cierto de que tendría que haber más opciones de supermercados de poner un arroz barato a granel, no un arroz de 5 euros. Porque el kilo, es que yo lo vi y me dio un microinfarto, te lo juro.
Y no sé si, chicos, queréis mencionar algo. Yo sinceramente creo que es bueno establecer impuestos ambientales, pero tiene que haber soluciones, como ha dicho Guille. Y por ejemplo, el impuesto ahora al diésel y a la gasolina, viendo la poca infraestructura que hay para coches eléctricos actualmente y los tipos de coches eléctricos que hay actualmente, me parece una jodienda. Pero bueno, De que no se debe ir, cuando se han implantado estos impuestos, una cosa breve, que no debemos ir así rápido y aplicarlos directamente, sino que todo esto es de manera progresiva. Lo que hemos dicho lo que has dicho ahora de las infraestructuras de los coches eléctricos, eso no se hace de un día a otro. claro. Eso se hace poco a poco, entonces yo creo que se debe hacer de manera progresiva y no implantarlos así directamente, porque Sí, sí, totalmente, porque también hay gente que no se puede permitir un coche eléctrico ahora mismo y va tirando con su coche de hace tropocientos años. Por matizar de que tú, el impuesto es disuasorio cuando tienes, lo que has dicho tú, que el impuesto es disuasorio cuando tienes una alternativa. Si no Claro. tienes una alternativa, es bueno porque todos aquí queremos dejarle un mundo mejor a Carlitos. Pero para los demás, Muchas gracias por el directo. Recordad que siempre lo vais a tener subido, aunque ahora tardemos tal vez un poco más, en YouTube, en formato de vídeo y luego en formato de podcast. Estamos en Spotify y en iVoox, también como Montes sin Plástico. También os tenéis en Instagram y en Twitter. Así que por favor, si nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales, darle un like, compartir los vídeos, se agradecería muchísimo. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo día. ¡Chao! Dios.